vamos a hacer un recap de lo que vieron con Ernesto. Con lo que vieron en Ernesto fueron minerales así como aislados. No los vieron formando partes de algo. Él seguro les habló un poco de rocas por arriba, pero vieron minerales en distintos grupos como cosas individuales. No sé, vieron el cuarzo, seguro les habló un poco de los carbonatos, de las micas. Eh, no sé qué otro mineral les pudo haber nombrado, seguro de esos grupos les nombró varios. Ahora lo vamos a ver formando parte de algo, de un sistema, que son las rocas. Seguro la mayoría de ustedes, cuando iniciaron esta materia, no sabían la diferencia entre rocas minerales, o a todos le decían piedras. Y está bien decirles piedras como un término coloquial para referirse a todo, pero vieron que los minerales tenían una definición muy clara, que tenía que ver con su composición química, con su estructura cristalina, con su origen. Y ahora en cambio las rocas, vamos a ver que es un poco más vaga la definición. Vamos a pasar al siguiente diapo. No hay una definición única de rocas, no es como los minerales que se podían definir por su composición. En realidad, a grandes rasgos podemos decir que se definen por estar formadas por uno o más minerales, y digo uno porque hay efectivamente rocas que, como la cuarcita, por ejemplo, que está formada por un solo mineral, que es el cuarzo. O incluso puede haber rocas que no tengan ningún mineral. No sé si con Ernesto vieron cosas que no son minerales, como por ejemplo el vidrio volcánico, la obsidiana, o el ópalo, que es un mineraloide porque no tiene una estructura cristalina definida como el cuarzo. Bueno, puede haber rocas formadas por vidrio volcánico en su totalidad. La famosa piedra pómez, que si no les cuento su origen hoy, se los contaré la clase que viene porque está dentro de las rocas ígneas. Es una roca que generalmente no tiene minerales, y tiene minerales tiene en muy pocas cantidades, y es casi todo vidrio volcánico. Hay una oración que se le robó de una diapositiva a Ernesto, que sus fragmentos se relacionan entre sí, ya sean minerales o no, en el tiempo, en el espacio y en su origen. Y eso está bueno, a mí me gusta eso como una definición de roca. Es decir, que sean cuales sean los componentes de la roca, están relacionados en su origen. Y ahora vamos a ver que por eso podemos dividir tres tipos de rocas de acuerdo al origen. Y bien, otra definición un poco tautológica es, bueno, rocas es lo que compone la Tierra. Y que sea sólido, ¿no? Porque podríamos decir que la Tierra está formada por una fracción también líquida y gaseosa. Bueno, toda la fracción sólida, salvo los seres vivos, son rocas. Y bueno, ¿qué podemos decir que no son rocas? Ya les dije, ¿no? El agua, la tierra, el agua, el aire, los seres vivos no son rocas. Pero después todos los sólidos inorgánicos, incluso los que son minerales aislados, podríamos agruparlos como rocas, ¿no? Como rocas monominerales. Bien. Hay algunas excepciones, ¿no? Por ejemplo, el petróleo. El petróleo no es una roca, no cumple con muchas definiciones, pero justamente su definición o su origen de la palabra es aceite de roca. ¿Qué más? Bueno, después hay cosas que se parecen a rocas, pero están producidas por nosotros. Esto seguro lo vieron un poco con Ernesto, de que una de las definiciones de un mineral, por ejemplo, es que tiene que ser de origen natural, ¿no? Algo que un diamante producido en un laboratorio no es un mineral. Bueno, con las rocas lo mismo, ¿no? Uno podría tener arena, ponerle cal, aglutinante, cemento y formar algo muy parecido a una roca, y no va a ser una roca, ¿no? Va a ser en ese caso un material de construcción. El vidrio es muy parecido en su composición, a grandes rasgos, al vidrio volcánico. Pero no, el vidrio de las ventanas es un material y el vidrio volcánico, bueno, sí es una roca. Los voy a mutear porque cuando quieran hablar, hablen, desmutense, pero chequeen el micrófono, que quede cerrado. Bueno, y les comentaba, una definición de rocas es que estos fragmentos están relacionados en su origen. Por eso, quizás a algunos nos suena del colegio, los que lo vieron, se habla de tres tipos de rocas. Las que vamos a ver en esta unidad principalmente son las ígneas, que están formadas por un material fundido. Este material fundido puede estar en profundidad, lo vamos a llamar magma, o puede salir a superficie, que es el que conocemos como lava, no son lo mismo,
En realidad sí son lo mismo, nada más que lava es cuando sale a la superficie y pierde los gases. Entonces, bien, en un caso vamos a hablar de rocas ígneas intrusivas, o plutónicas, por Plutón, el dios romano del inframundo. Y rocas extrusivas o volcánicas cuando este material fundido sale a la superficie. Principalmente estas dos rocas vamos a ver, estos dos tipos de rocas vamos a ver en esta unidad, tanto esta clase como la que viene. Y vamos a ver un poquito de metamórficas también. Bien, el otro grupo de rocas es las que se forman cuando se destruyen las rocas y se vuelven a formar, las sedimentarias en superficie. También vamos a ver que tienen distintos grupos. Todo esto lo vamos a ver en la unidad 5, así que simplemente está para ilustrar la diapositiva. Y el tercer grupo de rocas que lo voy a ir mechando entre esta unidad y la otra es las metamórficas, que también se forman por una transformación de otras rocas, nada más que acá no hay una destrucción total, sino que es una transformación progresiva que se da por cambios de presión y temperatura, dependiendo en el ambiente tectónico. Puede primar los cambios de presión, pueden primar los cambios de temperatura. Estos tres tipos de rocas están en constante cambio, obviamente a lo largo del tiempo geológico, ¿no? Esto lo definió esta persona de acá, que quizás se los haya nombrado en otras clases, ahora no recuerdo, que era James Hutton. James Hutton es el padre de la geología moderna. Él escribió un libro que le puso un nombre muy, como no me sale en castellano, ¿no? Valiente sería, que es la teoría de la Tierra. Básicamente ahí lo que hizo, quizás se fue de mambo con el nombre, pero definió el ciclo de las rocas. Esto es bastante interesante porque hasta ese momento generalmente los paradigmas de la geología tendían a ser fijistas, de que toda la Tierra se había formado en un momento y de que había habido cambios catastróficos en un momento, generalmente vinculados a cuestiones más bien bíblicas, como por ejemplo un gran diluvio, y después la Tierra más o menos quedó así. James Hutton se opone a eso y dice que en realidad hay constantes cambios. Principalmente se dan en un ciclo que no tiene ni un principio ni un final, ¿no? Como todo ciclo. Y una de las frases más conocidas de él es esto: no encontramos ningún vestigio de un comienzo. En realidad, si vamos a la unidad 2, sabemos que claramente la Tierra y el universo tienen un comienzo, pero no es tan visible en el registro geológico, ni veo que haya un fin. Claramente yo lo estoy viendo que ocurre en la actualidad. ¿Dónde lo veo? Bueno, en las costas. En las costas te estoy viendo constantemente que hay un acantilado que se está destruyendo, o sea, estoy destruyendo una roca, y al mismo tiempo estoy viendo olas que me traen arena. Entonces él propuso un ciclo muy simple, donde principalmente le adjudicaba todos los procesos de formación en superficie al mar. Esto vamos a ver en la unidad 5 que no es así. Pero donde decía, bueno, las rocas se destruyen, se van hacia el mar, se depositan en capas, esas capas primero de sedimento, luego se vuelven rocas, y el calor interno de la Tierra hace que esas rocas asciendan y se conviertan en estas rocas que estoy viendo en los acantilados de las costas de Inglaterra, donde se vuelven a erosionar y así se repite el ciclo. Por supuesto, este ciclo no es tan así. Hoy en día lo conocemos como un modelo simplificado, pero mucho más preciso, es cuando le agregamos la tectónica de placas, ¿no? Nuestro paradigma. Acá tenemos dos dibujos que representan lo mismo. Uno estaría más en 3D, el otro en 2D. Pero podemos ver que una parte de ese ciclo, efectivamente, como definía James Hutton, ocurre en superficie, lo vamos a llamar ciclo exógeno de afuera, y una parte ocurre en profundidad. A ese lo vamos a llamar ciclo endógeno. Bien, el exógeno, como decía Hutton, está definido por la erosión, por la destrucción de las rocas, eso lo vamos a ver todo en la unidad 5, la formación de rocas nuevas, y algo que quizás no sabía tanto Hutton, o quizás sí, no leí el libro, ¿no? Pero no estaba tan definido los mecanismos de formación, eran las rocas metamórficas, ¿no? Todos estos procesos justamente que se dan en profundidad
sin que haya una fusión de las rocas. Bien, y cuando el calor es suficiente, estas rocas se vuelven a fundir, forman rocas ígneas, si cristalizan en profundidad, rocas ígneas plutónicas, y si ascienden en forma de volcanismo, dan rocas ígneas volcánicas. Así que, bien, además este ciclo no necesariamente empieza acá y termina acá, sino que puede volver hacia atrás, es decir, rocas ígneas pueden metamorfizarse, es decir, podríamos hacer un paso para atrás, si existe el atrás y adelante en este ciclo, ¿no? Que no lo existe. O rocas sedimentarias no necesariamente tienen que pasar el metamorfismo, simplemente se pueden erosionar en algún lugar de donde se depositaron. Y bueno, podríamos hacer cualquier tipo de traspaso en este ciclo. O sea que en realidad no es una rueda, es un sistema que está completamente conectado entre sí. Bien, y esto es lo que les decía. En las siguientes unidades vamos a ver principalmente lo que es el ciclo exógeno. Y en esta clase y la próxima vamos a ver el endógeno, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo que sucede en profundidad, que lo vamos a llamar magmatismo, y cuando el material fundido sale a la superficie, que lo vamos a llamar volcanismo. Me queda colgado un poco el metamorfismo. ¿Por qué? Porque para entender mejor el metamorfismo tendríamos que tener claros algunos conceptos de la unidad 5, la de sedimentación. Entonces, lo que voy a hacer con estas rocas es contarles un poco ahora, contarles un poco en la unidad 5. Y lo que no entre en vivo va a ir en un anexo. O sea, va a quedar un videito más de media hora, no sé qué, donde vamos a resumir un poco las rocas metamórficas. Bien, como les decíamos acá, James Hutton decía, no hay un principio ni un final. Bueno, ¿dónde empezamos? Si nos vamos a la unidad 2 y recordamos el Adiano, ese momento donde se estaba formando la Tierra a partir de material bastante caliente y había muchísimo volcanismo, no estaría mal empezar el ciclo geológico acá, ¿no? Donde tenemos rocas fundidas. Esto ya lo dije. Si estas rocas fundidas en profundidad los vamos a llamar magma. Y en superficie los vamos a llamar lava. ¿Cuál es la definición de magma? Ahora se los cuento. Primero les voy a contar cómo vamos a formar magma. ¿Cómo vamos a fundir una roca? Bien. Como todo material sólido, ustedes imaginan que si lo exponen a calor va a llegar a su punto de fusión y se va a derretir. Uno muy fácil de derretir sería el hielo, porque el punto de fusión está en los 0 grados. Pero pues tenemos otros materiales que podríamos llegar a fundir con un poco más de temperatura, ¿no? No sé, los que trabajan con metal, cuando se hacen las... Uy, se me fue la diapositiva. Cuando trabajan con las soldaduras van a fundir metal, y ahí vamos a pasar los 100 grados, obviamente, dependiendo del metal en que estemos. ¿Y qué otro material más podríamos...? No sé, el aceite de coco, por ejemplo, que bueno, nos estamos yendo de materiales orgánicos, pero bueno, el aceite de coco es sólido a temperatura ambiente y cuando uno lo agarra con las manos y lo llevamos a unos 30 grados por ahí ya se funde. Bueno, con las rocas no va a pasar algo distinto, nada más que vamos a necesitar mucha más temperatura. La temperatura la tenemos. Recordemos que tenemos un núcleo terrestre a unos 5000 grados o más, donde claramente podríamos fundir las rocas a medida que bajamos en profundidad. A medida que bajamos en profundidad, la temperatura aumenta. Eso lo vamos a llamar gradiente geotérmico o geoterma, y es esta línea roja que ven acá. Acá en el eje X tenemos la temperatura, y en el Y la profundidad en kilómetros. Entonces, bueno, al principio aumenta linealmente. El problema es que también aumenta la presión y no llegamos a las condiciones necesarias para fundir una roca. De hecho, es bastante complicado llegar a estas condiciones. Se da en algunos lados. ¿Dónde están los puntos de fusiones de las rocas en promedio? Es esta línea verde. Se va a llamar solidus. Y es el momento en el cual empieza a aparecer el primer
porcentaje de material fundido. Y si vemos este grafiquito, vamos a ver que en condiciones normales, por así decirlo, el gradiente geotérmico nunca toca, o casi nunca, toca el punto de fusión de las rocas. Por eso la gran parte de la Tierra está en estado sólido, no está en estado fundido. Entonces bien, si queremos formar magma, ¿qué hacemos? Tenemos dos caminos posibles. Una es, hacemos que este gradiente geotérmico se empine, o en realidad se horizontalice, según este gráfico, y llegue a tocar la curva verde. La otra manera es correr esta curva verde. Hay bastantes mecanismos, hay dos. Principalmente una sería cambiando la composición de la roca, o agregándole algo que haga que la curva verde se corra. O bien, esos dos mecanismos básicamente. Entonces, vamos a ver algunos. Recordemos lo que vimos un poco en la unidad 1, y quizás les hablé en el momento de la formación de la Tierra también, todo lo que tenía que ver con dorsales oceánicas, donde se abrían los mares, donde se abrían los continentes y salía el manto hacia afuera. Bien, ¿acá qué va a pasar? Bueno, claramente, lo que es la línea roja, el gradiente geotérmico, se corre, porque alcanzamos las temperaturas más altas a menor profundidad. Fíjense acá cómo están. Estas curvas de acá se llaman isotermas y nos representan profundidades de igual temperatura, ¿no? Fíjense que si la corteza la tuviésemos fría, vamos a poner un... Si la corteza la tuviésemos fría, llegaríamos a los 1400 grados a los 200 kilómetros. Pero si lo empezamos a abrir, llegamos a los 1400 grados, o sea, a los 50 kilómetros. Entonces estamos corriendo la curva roja. Y efectivamente, cuando corremos la curva roja, llegamos a tocar la verde, que era la del Solidus, y acá fundimos la roca. Bárbaro, creamos magma. Entonces, uno de los lugares donde se está derritiendo es en las dorsales oceánicas y en los rifts, y es cuando abrimos los continentes. Un ejemplo sería Islandia, por ejemplo. Aunque hay una trampita con Islandia, porque Islandia hay dos mecanismos donde se está fundiendo la corteza. Uno es este, que es la dorsal del Atlántico, y otro es un ascenso del manto o plumas mantélicas, que también es el caso de Hawái, ¿no? Acá se da algo parecido en realidad, simplemente no se está abriendo la corteza, sino que está ascendiendo material de forma más, justamente con forma de pluma, hacia la corteza. Ese material está muy caliente, no está fundido necesariamente, no es un material fundido, sino que está en estado plástico, pero cuando llega a una determinada profundidad, llegamos a tocar la curva de fusión y la corteza se funde. Y tendríamos el tercer caso, que es el que tenemos un poco más cerca geográficamente. ¿Qué pasa en América del Sur, por ejemplo? Recuerdan que está el piso del Océano Pacífico, la placa de Nazca, metiéndose por debajo de la Sudamericana. Bueno, ese fenómeno lo conocíamos como subducción. Y cuando se da el fenómeno de subducción, también se da fusión. Ahora les voy a explicar por qué, pero si se fijan el grafiquito de arriba, vamos a ver que no estamos corriendo tanto la curva roja, el gradiente geotérmico, aunque sí se corre, sino que lo que estamos corriendo es la verde. Estamos haciendo que el punto de fusión de la roca se corra hacia la izquierda, hacia las temperaturas más bajas. Ahora les voy a contar un poco por qué. Perdón, profe. Y dígame. No me quedó claro lo de la forma de pluma del manto. Bien, vamos a buscarlo en Google Imágenes, así que un poco más claro lo que es una pluma del manto. Mira, para ser sincero, nadie sabe en realidad qué es una pluma del manto. No, claro, es todo teoría. Existe, lo que se sabe es que hay regiones de la Tierra, más bien puntuales, donde
hay ascenso del material donde la temperatura sube, pero exactamente no se sabe, por ejemplo, las geometrías de esa forma, de esas estructuras, no se sabe cuánto de ese material está sólido y cuánto llega a fundirse. No se sabe del todo de dónde vienen, hay varios mecanismos de orígenes de plumas, pero, a ver si está bueno. Bueno, este zafa. Este está ejemplificando lo que pasa en Hawái, ¿no? Fíjate que hasta le ponen un signo de pregunta. Lo que está pasando básicamente acá es que hay un mecanismo que puede ser por las celdas de convección del manto que estén haciendo que ascienda, de ascenso de material. Entonces asciende el material y ese material está más caliente porque proviene del manto, y cuando impacta en la base de la litósfera se produce fusión. Como ese ascenso del material está más bien fijo en el manto y la corteza se mueve, la litósfera se mueve por el movimiento de las placas tectónicas, lo que va pasando es que el volcanismo se va trasladando en el espacio. Es decir, esta pluma la dejamos quieta y lo que vamos moviendo es esto. A ver otro grafiquito donde se puede ver un poco más el origen de... Este me gusta. No, ¿qué me abrió? A ver. Esto no es siempre así porque no todas las plumas mantélicas se forman en la interfaz del manto núcleo, pero bueno, supongamos que algunas sí. ¿Ves? Está ascendiendo todo por el manto. Esto es un material que en realidad no está fundido, sino que está en estado sólido, pero como se comporta de forma plástica, parece un fundido. Asciende porque la densidad es menor de este material, entonces tiende a irse hacia los lugares de menor presión. Y cuando impacta en la corteza, se forma esto que conocemos como punto caliente. En este lugar se va a producir magmatismo, y bueno, luego finalmente una vez que asciende a la superficie se producen la cadena de volcanes como los de Hawái, por ejemplo. ¿Puede ser este el motivo por el cual Pangea se Exactamente, fragmenta? sí. Y eso es muy interesante porque Pangea era un supercontinente. ¿Qué pasaba? Al ser una región tan amplia de litósfera y el estar engrosado, toda la litósfera en ese lugar, no había mecanismos de escapes de calor. Es decir, los mecanismos de escape de calor estaban bastante lejos del continente. Entonces se acumulaba muchísimo calor en el centro de Pangea. Eso hacía que al no poder disipar bien el calor, una serie de plumas mantélicas termine rompiendo el continente. Es el modelo que se cree que termina rompiendo todos los supercontinentes. Si recuerdan la unidad 2, cuando veíamos que había varias Pangeas que tenían distinto nombre, ¿no? Una se llamaba Columbia, estaba Rodinia. Bueno, todos esos supercontinentes se formaban, y así como se formaban, a los 10, 20 millones de años se terminaban rompiendo. Y el modelo es que se terminan rompiendo justamente porque al ser regiones muy amplias de continente, la litósfera está más engrosada ahí, no puede disipar bien el calor, entonces esa acumulación de calor termina formando estas plumas mantélicas que lo rompen. Bien, tenemos 10 minutos, vamos a seguir un poco más. Y después, cuando se termina, volvemos a entrar a esta, porque no podía entrar y no quiero seguir intentando. Volvemos a entrar a este link último que les pasé. Bueno, acá estaba lo que tenía que ver con las plumas del manto y con las dorsales oceánicas, que es cuando estiramos la corteza, lo que va a pasar es que el gradiente geotérmico se empina, digamos, se acerca. Es más fácil llegar a temperaturas altas a menor profundidad. Y además pasan otras cosas. Lo que va a pasar es que se empieza a despresurizar este material. Entonces, cuando ocurre esa despresurización, también baja el punto de fusión y damos básicamente las dos condiciones claves para la formación de magma. Pero fíjense que, bueno, lo que se funde es una parte nomás. Este lugar lo vamos a llamar cámara magmática, ¿sí? Donde está alojado el magma.
Puede ser una cámara magmática única o puede haber varias, digamos. La fusión se puede alcanzar en varios lados. Eso depende de las condiciones tectónicas de donde se esté dando. Acá puse dos ejemplos. Uno es en África, donde se está abriendo la corteza continental. Entonces tendríamos este esquema en continentes, en superficie. Y otro submarino. Estos se llaman fumarolas negras, fumarolas azules, black smokers en inglés. Y no son volcanes en realidad, sino que son venas de escape de los volcanes. Y los volcanes también, es muy parecido a esto, nada más que está en profundidad. Se llaman dorsales suboceánicas. Y se da un mecanismo muy parecido, nada más que en corteza oceánica, que es más finita. Y este es un poco más complicado de entender, porque lo que se estamos corriendo acá no es el gradiente geotérmico, quizás es un poco más entendible correr el gradiente geotérmico, sino lo que estamos haciendo acá es correr el punto de fusión de la roca. Y hay una manera de hacer eso, que es agregándole agua o dióxido de carbono. Cuando se le agrega esto a las rocas, fíjense que esto sería el punto de fusión de la roca con la profundidad, es decir, a medida que vamos en profundidad, el punto de fusión crece de manera lineal. Cuando le agregamos agua pasa esto, se forma esta pancita. Entonces, ahí puede ser que fundamos la corteza. Lo que va a pasar básicamente es que en el proceso de subducción, recuerden, a ver si tenía un grafiquito, acá lo tenemos. Esta línea verde acá es la corteza oceánica. Es el piso del Océano Pacífico, ¿no? Si nos vamos al ejemplo de Chile y Argentina. O el Océano Pacífico y Sudamérica. Bueno, cuando se mete el Océano Pacífico por debajo de la placa sudamericana, todos los sedimentos que contienen agua y además las rocas de la corteza escapan. Se deshidrata esta corteza y esa agua escapa hacia la corteza continental. Cuando pasa esto, baja el punto de fusión de la roca y en esta partecita de acá se produce el magmatismo, se derriten las rocas. ¿Es por el agua que ingresa por el océano, sería? Sí, en realidad, o sea, el agua del océano no, el agua va a estar contenida en el sedimento. Esto acá amarillito de acá sería como el sedimento, digamos, de la corteza. Y también va a haber agua contenida en los minerales de las rocas de la corteza oceánica. ¿Vieron con Ernesto un mineral que se llama anfíbol? O anfíboles, no sé si los nombró. Bueno, ese Creo que mineral sí. tiene agua. Hay un montón de minerales hidratados. El yeso, por ejemplo, es un mineral hidratado. El ópalo no es un mineral, pero es sílice hidratada. Hay un montón de minerales que en su estructura cristalina tienen agua. Entonces, bien, cuando se da el proceso de subducción, esa agua escapa y empieza a formar parte de las rocas de la corteza continental. Bien, no sé cuándo se va a terminar, yo voy a hacer hasta que se corte. Cuando se corte volvemos a entrar y ahí les doy, no sé, 5 minutitos de recreo, si quieren. Ah, ahí me dice 2 minutos. En 2 minutos se va a cortar esto. Bueno, ¿dónde sucede todo esto? Bueno, sucede, por ejemplo, no solo en Sudamérica, sino todo a lo largo de lo que es el Océano Pacífico. El Océano Pacífico, de este lado, acá. Perdón, ¿alguien me preguntó algo? Bueno, todo acá está la dorsal. Entonces, hacia acá y hacia acá se está expandiendo el Océano Pacífico. Acá en la dorsal hay volcanismo, nada más que es un volcanismo de este tipo, ¿no? Del que se los mencioné acá. Bien. ¿Qué pasa? Cuando el Océano Pacífico choca contra el continente, bueno, se produce la subducción, que habíamos visto ahí. Se produce dependiendo de las circunstancias, porque no en todos lados que hay subducción hay volcanismo, ¿no? Pero se produce la fusión y acá hay volcanes. Hay acá y hay acá. Y hay en México, por supuesto. Y bueno, y todo lo que es Asia
que generalmente el Pacífico no choca contra el continente, sino que choca contra arcos de islas, como por ejemplo Japón o corteza oceánica, se dan un montón de islas volcánicas, en este caso. Todo lo que es Indonesia, parte de Filipinas, países de Oceanía que ahora no recuerdo el nombre, van a ser en realidad acreciones de islas volcánicas. Y bien, esos serían los dos mecanismos más importantes. Bueno, ¿qué es el magma todo esto, no? Porque les hablé de roca fundida, pero en realidad no es solo un fundido líquido. Hay una parte que está líquida, efectivamente, y lo que va a pasar en ese líquido es que va a haber un montón de elementos que componían los minerales, como por ejemplo el silicio, el oxígeno, el hidrógeno, no sé qué más, el magnesio, el hierro, que van a estar desconectados entre sí, no van a ser minerales, justamente. Ahora, cuando se empieza a enfriar ese fundido, esos iones se unen y empiezan a formar los minerales que vieron en la unidad 3 con Ernesto. Entonces, el magma está constantemente enfriándose también. Entonces, a medida que se empieza a enfriar un poquito, una fracción de ese magma va a ser sólida. Van a ser estos cristales que se empiezan a formar. A su vez, esos cristales pueden formarse, destruirse, volverse a formar, dependiendo cómo vayan variando las temperaturas dentro de la cámara magmática. Lo cierto es que mientras más material sólido exista en el magma, este va a ser más viscoso, es decir, va a ser menos fluido. Se va a comportar más como una pasta que no se mueve tan fácil y no tanto como un líquido muy fluido como el agua. Y después hay una parte que también va a estar vinculada a la viscosidad del magma, que es la fracción gaseosa. Y esto va a ser principalmente lo que son los volátiles, todo lo que tenga hidrógeno, oxígeno, va a estar, o azufre por ejemplo, va a estar disuelto en el magma en forma gaseosa. Esto no significa que inicialmente sean burbujas, justamente va a estar disuelto. Burbujas se van a formar cuando este magma empieza a ascender, que lo vamos a ver un poco más adelante en la clase si llegamos. Los volátiles le agregan fluidez al magma, es decir, magmas con más volátiles tienden a ser un poco más fluidos que magmas sin volátiles. Y no solo va a depender de la roca que estemos fundiendo, la cantidad de volátiles que tengan, sino también del ambiente tectónico. Si volvemos un poquito para atrás y vamos a la diapositiva anterior, que no me carga, ahí está. Si vemos a la diapositiva de la subducción, vamos a ver que toda esta agua justamente va a pasar a ser volátiles del magma. Entonces, en ambientes de subducción es probable que formemos magmas con muchos volátiles. Y esto más adelante van a ver que está vinculado con el tipo de erupciones volcánicas que genera. Bien, desde su formación el magma tiende a ascender. ¿Por qué? Porque es menos denso que la roca que lo circunda, entonces tiende a irse a lugares de menor presión. Y a medida que va ascendiendo pasan dos cosas. Una es que se enfría, entonces cuando se enfría, parte va a solidificarse y formar minerales que pueden quedar en el camino del ascenso del magma. Y otra parte va a ser que la roca que por la cual va ascendiendo el magma se va fundiendo. Entonces hay dos procesos de evolución de la composición de este magma. Una que va a estar vinculada a esta cristalización, y el otro que va a estar vinculado a la fusión de la roca por la cual va pasando. A su vez, la composición de este magma tiene que ver del ambiente tectónico y por donde estemos. No va a ser lo mismo un magma que va a asimilar corteza oceánica, por ejemplo, el magma que se forma acá, que el magma que se forma acá que está asimilando corteza continental. Claramente, la composición va a ser distinta. Bien, el componente más importante del magma es lo que está fundido y lo que está sólido, pero principalmente lo que tiene que ver con el silicio, la sílice. Esto le va a dar diferentes propiedades al magma, principalmente vinculadas con lo que tiene que ver con su viscosidad,
Y vamos a llamar el contenido de sílice acidez, que no tiene nada que ver con la acidez que conocemos de química básica, que tenía que ver con el pH y con la cantidad de protones. No sé por qué tienen el mismo nombre, pero básicamente la acidez está vinculada con el porcentaje de sílice. Entonces, se habla de magmas o rocas, en el caso de que cristalice ese magma, ácidos a los que tienen más del 65% de sílice. Y rocas básicas, o magmas básicos, a los que tienen 52 a 45% de sílice. En el medio hablamos de magmas intermedios, andesíticos, hay diferentes nombres. Y después hay unos que no son tan comunes, que son los ultra básicos, que generalmente se forman en el manto, que tienen muy poca sílice. A su vez, esto va a estar vinculado claramente, al tener más sílice, con la cantidad, con los diferentes tipos de minerales que podemos formar. Si recuerdan lo que vieron con Ernesto, seguramente vieron un montón de silicatos y vieron que algunos tenían aluminio, ¿no? Como los feldespatos potásicos. Bueno, esos van a tender a formarse en las rocas félsicas, las rocas con los magmas con más aluminio y potasio. Y después ¿El vieron... osmio, Sí. la parte de osmio de los platinos? A mí me mataste. Probablemente esté concentrado más en los magmas ultrabásicos. Lo que tiene que ver con platino. Casi seguro. Ahora vamos a ver un tipo de rocas que, si no me equivoco, son reservorios de platino. Que se forman en rocas máficas. Claro, porque supuestamente son los más difíciles de fundir. Y es probable, esto es importante, no estaba acá, quizás estaba en otra diapositiva, el porcentaje de sílice también afecta el punto de fusión. Entonces, rocas con más sílice van a tener un punto de fusión más bajo, y las rocas con menos sílice y más hierro-magnesio van a tener puntos de fusión más altos. Acá está, justamente, le quería decir. Tenemos las rocas con más sílice van a ser generalmente, perdón, las rocas no, los magmas con más sílice van a ser generalmente más fríos, van a tener mayor viscosidad, es decir, van a tener más resistencia al movimiento, les va a costar más ascender, aunque esto puede estar compensado con la cantidad de gases que tenga. Y en dirección opuesta, las rocas con menos sílice van a ser más calientes, van a ser magmas más calientes, van a ser muchos más fluidos, a pesar de que su contenido de gases sea menor. Y bueno, va a haber también toda una relación con los elementos que hay. El platino no es un elemento muy abundante, pero generalmente está asociado a estas rocas máficas con magnesio y hierro. De ahí viene máfico, de magnesio y de Fe de hierro. Bueno, como les comentaba en una de las diapositivas, el magma, a medida que va a ascender, se va a enfriar, lógicamente. Recuerden que a mayor profundidad, mayor temperatura, así que si asciende, va a estar a menor temperatura. Y como todo fundido, va a tender a cristalizar. Acá tenemos un fundido muy común que consumimos todos los días, que es el agua, que cuando la temperatura es muy baja, cristaliza en forma de hielo, o en atmósfera como nieve. Y acá vemos lo que es el crecimiento de un cristal de nieve. En realidad no son cristales individuales, sino que se conocen como maclas, que son un conjunto de cristales. Pero de todas formas vemos cómo estos cristales van creciendo. Lo mismo pasa con los cristales en el magma, los cristales de minerales. El enfriamiento tiene que ver con la movilidad de los iones que están en el magma. A medida que enfriamos, esos iones se quedan cada vez más quietitos, se van uniendo y van formando estructuras ordenadas. Recuerden, con Ernesto seguro vieron que una de las definiciones de los minerales era que tenían que tener estructuras cristalinas ordenadas. Entonces, bien, a medida que avanzamos formando parte sólida, tenemos menos parte líquida, lo que vamos a llamar fundido. ¿Y cómo se va a dar esta cristalización? Bueno, primero empieza con una nucleación, que tiene que ver con
los primeros iones que se quedan quietitos y van formando un cristal microscópico, y luego una etapa de crecimiento en la cual el cristal se va a volver cada vez más grande. Para que se dé esa etapa de crecimiento hay que darle tiempo. Si nosotros no le damos tiempo y enfriamos muy rápido el magma, no se va a dar nunca el crecimiento del cristal, solo vamos a tener muchos núcleos. Y acá tenemos una tablita donde les pongo lo que pasa. En profundidad, si el enfriamiento es lento, vamos a tener tiempo. Entonces, se van a formar menos núcleos, pero estos núcleos van a tener tiempo para crecer. Entonces se va a dar el desarrollo de cristales con caras visibles y de mayor tamaño. Mientras, si el enfriamiento es rápido, por ejemplo lo que se podría dar en superficie, en una erupción volcánica, va a haber un montón de núcleos, pero esos núcleos no van a tener tiempo de crecer y se van a formar cristales pequeñitos. Esto sería el ejemplo que tenemos a la derecha. ¿No? Acá. Un montón de cristales pequeños. En realidad yo les dije erupciones, pero las erupciones son un caso más extremo, porque el enfriamiento ahí es tan rápido, porque pasamos de tener material fundido a directo a estar en contacto con la atmósfera, que ahí ni siquiera tenemos tiempo para la nucleación. Entonces, cuando pasa un enfriamiento muy lento del magma, en este caso de la lava, no se forman minerales y lo que se va a formar es vidrio volcánico. No hay nucleación, no hay formación de minerales. Acá se los puse con un nombre un poco más extravagante, pero que la textura es vítrea significa que toda la roca va a estar formada por vidrio. O que gran parte de la roca va a estar formada por vidrio. Ahora les voy a contar un poco qué es estos nombres raros que hay acá que se llaman texturas. Pero básicamente textura tiene que ver con la disposición, el tamaño y la geometría de los minerales. Entonces, cuando nosotros vemos una roca donde le podemos ver los cristales de los minerales, hablamos de una textura granosa. Y cuando no lo podemos ver, hablamos de una textura afanítica. Bueno, volvamos a la profundidad, donde se está enfriando el magma a relativamente baja velocidad. Le damos tiempo para crecer a los minerales y tenemos formación de cristales. Bueno, claramente, como tenemos minerales de distinta composición, esto, el micrófono lo tenía lejos, capaz me estaban escuchando bajito. Me van a escuchar mejor. Como tenemos minerales de diferente composición, algunos van a cristalizar a mayor temperatura. Entonces, los que cristalizan a mayor temperatura van a tender a quedarse en el fondo. Los que cristalizan después, a menor temperatura, van a quedar un poquito más arriba. Esto se llama estratificación magmática. Y quizás se podría hacer algún experimento así si uno mezcla agua y azúcar, la verdad que no lo sé, pero se pueden hacer varios experimentos caseros con alguna solución que cristalice, ¿no? Como puede ser agua con azúcar o agua con sal. Entonces capaz mezclando agua, pasa que como son los dos blancos no se va a distinguir, pero probablemente uno cristalice más rápido que otro. Ah, por ahí le pones colorante y se notan barro. Colorante está, qué grande Mariana, sí, exactamente. Quizás haciendo algo así se puede... Es una idea, nunca lo hice. Pero se puede observar esto que... No, quedan bárbaros, sí, yo lo hice y quedan muy buenos. Sí, sí, sí. Con azúcar lo hice yo. Que se llama cristalización fraccionada. Justamente porque hay cristalizaciones de algunos minerales primeros y otros después. No sé si era geólogo o era químico, pero un científico que descubrió esto era Bowen. Bowen lo que hizo fue, bueno, claramente lo que nos pasa con el magmatismo es que nosotros uno no lo ve, entonces tiene que replicarlo de alguna manera análoga. Lo que hizo fue derretir rocas a diferentes profundidades y ver qué cristalizaba, a diferentes profundidades, no, diferentes temperaturas, y ver qué cristalizaba primero. Ahí observó que lo primero que cristalizaba era un mineral, que quizás lo vieron con Ernesto, les voy a mostrar una fotito. Es más, ahora voy a buscar uno por acá. Que era el olivino. Este cristalizaba alrededor de los 1200 grados. Y a medida que se iba enfriando este fundido, aparecían otros como los piroxenos, los anfíboles, las biotitas. Y finalmente, el cuarzo, la muscovita y la ortoxa o ortoclasa, que es un feldespato potasio. Entonces, bien, ¿qué pasa con el magma? Si vamos sacando estos minerales, el magma nos queda cada vez más rico en sílice.
Entonces cuando nos queda más rico en sílice, lo único que cristaliza es esto. Bien. Acá está exactamente lo mismo, nada más que tiene un poco más de variables. Pero básicamente nos dice que si cristalizamos un magma a alta temperatura, nos va a tender a cristalizar principalmente olivina. Esto pasa en magmas ultramáficos, a muy alta temperatura. Y a medida que avanzamos en la cristalización fraccionada, lo que vamos a tener es magmas más ricos en sílice, donde va a cristalizar cuarzo, feldespato potásico y muscovita, que son las micas. En el medio vamos a tener estas rocas que se llaman andesitas y, bueno, justamente se llaman rocas de composición intermedia. Acá hay nombres, los vamos a ver más adelante, pero acá están el tipo de rocas que forma, ¿no? Así que fíjense que los granitos, los que ustedes conocerán de mesadas, por ejemplo, son rocas ricas en sílice, que tienen cuarzo, aluminio, feldespato potásico con aluminio. Y las rocas de acá, que también las van a conocer mesadas, pero son oscuras, como los gabros, bueno, no tienen casi nada de cuarzo y tienen principalmente minerales de color oscuro, como los piroxenos. Acá tenemos una versión ilustrada de la serie de Bowen, pero vamos a ver que bueno, justamente los minerales que cristalizan a alta temperatura son estos minerales oscuros, los máficos. La olivina acá le puso una muestra de museo, generalmente no es tan linda, pero va a tender de colores marrones, verdosos, a negro. Y a medida que avanzamos a los minerales que cristalizan a baja temperatura, y son más ricos en sílice, tenemos el cuarzo, la ortosa, la muscovita. Entonces tenemos una diferencia de color también, ¿no? Fíjense cómo los de acá son bien oscuros, y los de acá son más claros. Así que, conceptualmente sacamos algunas conclusiones. Magmas con mucha sílice cristalizan a menor temperatura y forman rocas con minerales de color claro, bien ricos en aluminio, ricos en potasio y calcio. Y los que cristalizan a alta temperatura van a ser de color más oscuro, van a tener más hierro, magnesio. Bien, y después hay unos minerales acá que en realidad los pone por separado, Owen, que es la plagioclasa. La plagioclasa lo pone como una serie separada porque en realidad es el mismo mineral donde va habiendo una transición más bien gradual. Entonces tenemos un extremo que es rico en calcio y un extremo que es rico en sodio, que se da hacia el final, hacia las temperaturas más bajas. Y es difícil diferenciarlas, hay varios métodos. Generalmente requieren microscopio, pero generalmente son minerales de colores claros, grises, de forma tabular. Bien, acá ya unimos un poco lo que era la unidad 3 y la unidad 4. Bueno, y les contaba que había algunos los minerales más pesados, los que se cristalizaban primero, iban cayendo y quedaban en el fondo de la cámara magmática, ¿no? Y pasaba esto que se llamaba estratificación magmática. Esto forma rocas, efectivamente, parecen a simple vista rocas sedimentarias, después van a ver por qué, pero en realidad son rocas ígneas, y se llaman cúmulos. Estas rocas, si no me equivoco, quizás esté pifiando, lo voy a repasar un poco cuando veamos la clase de minería. No me acuerdo quién me había preguntado, si era César o quién, pero si no me equivoco, estas rocas van a estar concentradas en cromo, titanio, y no sé también si no van a estar concentradas en platino. Pero sí sé que son rocas que se las busca por determinados elementos que justamente quedan concentrados al final. Al inicio, perdón. Y justamente decía eso, lo de platino. Es muy probable. Lo del platino ahora no recuerdo exactamente cuáles eran las rocas, pero es probable que sean cumulados magmáticos. Y después había una fracción que era la que quedaba acá, ¿no? Esta parte rosa, porque no se llega a ver en mi mouse, por alguna razón, acá. Esta parte rosa es la que queda fundida, la que cristaliza lo último. Bueno, esa parte escapa y tiende a cristalizar en otras partes, en fracturas. Acá se llaman diques, pero bueno, tienen otro nombre que son las pegmatitas, que van a estar enriquecidas en elementos incompatibles, es decir, los que no podían asimilar los minerales al principio. Y también son
buscadas por algunos elementos en particular, ¿no? Tienen interés económico estas rocas. Entonces, bueno, acá tenemos los resultados de la diferenciación magmática. Avancemos un poquito más y veamos qué pasa con el resto del magma, ¿no? ¿Dónde puede enfriarse y cristalizar y formar rocas? Bueno, la verdad es que en cualquier lado. Las cámaras magmáticas, si quedan inactivas por alguna razón, pueden cristalizar y quedan rocas enormes de extensiones kilométricas que se llaman batolitos. Serían estos. Esto fue una cámara magmática inicialmente, ¿no? Estos batolitos pueden ser de menor tamaño, se llaman stocks, pero es lo mismo. Y si asciende el material y cristaliza en chimeneas, en estructuras verticales o subverticales, se llaman diques. Cuellos volcánicos ya es cuando están acá, ¿no? Esto sería un cuello volcánico. Pero a profundidades intermedias tenemos diques. Y después puede pasar que el magma intruya por estratos. Si ustedes estarán preguntando qué corno es un estrato, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero básicamente son capas de roca, principalmente sedimentarias. Pero bueno, son estas capitas de roca en forma de láminas. Bueno, cuando el magma intruye por los estratos, se forman sills, o filones, en castellano no me gusta cómo suena filones, se le dice sills, o lacolitos cuando se empieza a agrupar, acumular magma, y se deforma la roca por esta acumulación, entonces se forma esta pancita, se llaman lacolitos. Bueno, tienen diferentes nombres. A todos se los llama cuerpos intrusivos. Me recopé ahora con esto de subrayar, estoy como si fuese una pizarra. Y otro nombre es hipavisales. A ver si lo puedo poner como texto. Ah, no, no me deja. Bueno. Bien, y otro nombre es plutónico, ya lo hemos visto, eso tiene que ver por el tipo de rocas. Bueno, vamos a ver cómo están compuestos estos cuerpos. Ah, no, antes me faltaba esto. ¿Qué va a pasar en las rocas donde no intruye el magma, ¿no? Porque me imagino que no van a quedar así nomás, ¿no? ¿Qué pasa acá? No, me desapareció la lapicera. ¿Qué pasa acá, no? En esta parte de acá donde el magma no intruyó, pero claramente esto tiene que estar afectado, ¿no? No me puede quedar completamente inerte la roca. Bueno, lo que pasa es un tipo de metamorfismo que es básicamente cocinar una roca. La sometemos a una temperatura elevada, pero no la llegamos a fundir. Lo que vamos a hacer es calentar los minerales a un punto en el cual haya alguna transformación mineralógica, o bien movilizar fluidos, agua por ejemplo, que esté en las rocas, y que esos fluidos arrastren otros elementos y se dé alguna transformación. Eso es un tipo de metamorfismo, se llama metamorfismo térmico. Y va a pasar alrededor de estos cuerpos intrusivos, ya sea cámaras magmáticas, sean diques, no importa. No todas las rocas van a ser tan susceptibles a ser cocinadas, algunas más, otras menos. Y bueno, se distinguen dos tipos, uno cuando es simplemente la acción del calor, se lo llama de contacto, y otro cuando hay acción de fluido, se lo llama hidrotermalismo. Acá tenemos dos rocas de metamorfismo térmico, una se llaman Hornfels, esto alguna vez fue una arenisca, y esto fue una roca caliza, y de vuelta, me estarán preguntando, no sé lo que es una arenisca y no sé lo que es una caliza, bueno, lo vamos a ver en la unidad de sedimentología, pero son rocas sedimentarias, que bueno, ahora sufrieron ciertas transformaciones y se convirtieron en rocas metamórficas. Bueno, esto fue simplemente un adelanto un poco de metamorfismo para ir repartiéndolo. Ahora bien, vamos a estudiar, esta es una parte un poco plomo, pero vamos a ver cómo los geólogos estudian las rocas. Esto se llama petrografía, particularmente petrografía ígnea y otra que estudia las rocas sedimentarias, y las metamórficas también. Pero hay dos características que van a ver los geólogos. Principalmente es la textura, que es cómo están dispuestos estos minerales. Son más grandes, son más chicos, todos tienen el mismo tamaño. De vuelta se está terminando. ¿Qué hora es? Porque capaz estamos cerca de terminar la... No, tenemos para 40 minutos más. Hagamos una cosa. Probamos con el link de siempre, si anda. ¿Queda claro eso?
Bien, vamos a probar con el link de siempre, cuando se termina esta, y si no, prueba, les mando un mail. Bueno, entonces, vamos a ver la textura, que es cómo están dispuestos los minerales, y la composición de los minerales, justamente. ¿Qué minerales hay? Y esto puede hacerse de dos maneras. Una es con microscopios y otra es con análisis químicos. Ahora vamos a ver un poco de texturas, ¿no? Pero ya les comentaba, si los minerales se ven, si podemos distinguir los cristales, vamos a estar hablando de una textura granosa o fanerítica. Si los minerales no se ven, o vemos algunos y el resto vemos simplemente un color homogéneo, vamos a estar hablando de texturas afaníticas. Y esto tiene que ver justamente con cómo se dio el enfriamiento, si fue rápido o si fue más bien lento. Y a su vez puede pasar que la composición de una roca sea igual, pero su textura sea distinta. Entonces tenemos dos rocas distintas. Una es el granito y el otro las riolitas, por ejemplo. La composición es igual, pero tenemos distintas texturas. O incluso podemos tener texturas iguales y composiciones distintas. Ahora los vamos a ver con fotos y va a ser mucho más entendibles. Pero antes de ir a las fotos, quiero que quede bien claro cuáles son las razones de estas diferencias. Y de vuelta, perdón que repita tanto, pero como son tantos conceptos, van a ver que después son conceptos bastante relacionados, pero al principio se van a marear un poco. Veamos esta parte del gráfico, ¿no? Las que dicen, ¿qué pasa con las rocas graníticas, ¿no? Estas que tenían justamente cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa. Bueno, si las cristalizamos en profundidad, le damos tiempo a crecer a los minerales, tenemos un granito. Si lo enfriamos rápido, tenemos una riolita. Pero la composición es la misma, lo que vamos a cambiar es la textura. Este gráfico está bueno para que estudien, para el parcial. Ahora, si la composición es distinta, ¿no? Venimos de magmas calientes, con bajo contenido en sílice, donde cristalizaban estos minerales como el piroxeno, la olivina. Bueno, no vamos a formar un granito, no tenemos los minerales para formar un granito. Vamos a formar una roca que se llama gabbro, si le damos tiempo a los minerales para crecer. Si lo cristalizamos rápido, en una erupción volcánica, vamos a formar un basalto. Pero el basalto y el gabbro tienen la misma composición. ¿Se entendió cómo funciona esta tabla? Sería una tabla de doble entrada. Acá tenemos la textura, que va a tener que ver cómo cristaliza, y acá tenemos la composición. Y fíjense, después hay otros casos, ¿no? ¿Qué va a pasar con estas, ¿no? ¿Qué va a pasar con la obsidiana, con la piedra pómez? Bueno, estas son más complicadas. ¿Por qué? Porque no tenemos minerales, por ejemplo. La obsidiana es vidrio, la piedra pómez también, pero son vidrios distintos. Bueno. Y después vamos a tener casos intermedios, donde no tenemos una textura afanítica, donde no vemos minerales, sino que vemos algunos y otros no. O sea, tenemos una combinación de las dos texturas. Esas se llaman porfíricas. Y van a ver que es re común. Hoy me fui a hacer unos análisis médicos, y donde estaba le saqué unas fotos a unas rocas hipavisales para que puedan ver. Bueno. Y acá, lo bueno de acá es que este gráfico también tiene el color. Y ahora van a ver cuáles son, que se puede identificar estos gabbros y basaltos por el color. Acá tenemos de vuelta algunas imágenes de cómo son las texturas. Las granosas, básicamente, tienen granos de minerales. Acá podemos ver algunos ejemplos. Granitos, dioritas, gabbros. Ahora se los voy a mostrar un poco más en fotos de mejor calidad. Afanítica, que eran estas que no se veían, van a ver una pasta. Fíjense, acá no veo nada. De un color homogéneo, como si fuese un cacho de cemento. Bueno. Esta roca tiene minerales, pero son muy chiquitos. Tendría que verlos con un microscopio. Y como les comentaba, había uno que era una combinación de estas dos, que se llama porfírica, que se va a dar justamente en rocas que se enfrían a profundidades intermedias, donde el tiempo alcanza para que cristalicen algunos minerales de gran tamaño, como los feldespatos potásicos, pero el resto, como el cuarzo, por ejemplo, no puede, y cristaliza muy rápido en forma de pasta. Entonces tenemos combinaciones de pasta con cristales.
Estos cristales llevan un nombre especial, olvídense, no es importante, pero se los llama fenocristales. Y después hay más texturas que no los voy a aburrir, pero que son más especiales. Este gráfico de acá está bueno para que estudien, pero en realidad la posta, que es mucho más difícil de entender, o al menos de ver visualmente, es este gráfico de acá. Pero es el que se usa para clasificar rocas. Yo se los voy a comentar muy por arriba, no pretendo que lo entiendan. Pero básicamente es un gráfico que mira 4 minerales nomás. Que es el cuarzo, que está como Q, como A, es el feldespato potásico, A de aluminio, y P, que es la plagioclasa, que es otro tipo de feldespato, pero con calcio, sodio, dependiendo de la composición. Y después hay un mineral más, que se llaman feldespatoides, que son bastante raros, son poco comunes, y son minerales que se forman únicamente con bajo contenido de sílice, muy muy bajo contenido de sílice. Entonces, generalmente, cuando hay feldespatoides no hay cuarzo. Entonces, este rombo en realidad se divide en dos partes, justamente, en la que tiene un vértice con cuarzo y otra en la que tiene el vértice con feldespatoides. Muy pocas veces se usa el vértice inferior, porque la mayor parte de las rocas es el vértice superior. Es el triangulito de acá, que se los puse un zoom acá. Entonces, las rocas tienen dos tipos de minerales, esto tampoco los quiero aburrir mucho con eso, pero unos son los principales, que son cuarzo, que son esto que está acá, el cuarzo, el feldespato potásico, la plagioclasa y los feldespatoides, y los otros que son accesorios, que están y que caracterizan las rocas, pero no se los cuenta para determinar su composición. ¿Por qué? Porque pueden aparecer en varias rocas. Los que se cuentan son estos. Entonces lo que se hace es llevar al 100% los minerales que tenemos como si fuesen estos tres nomás, y ver cuál es la proporción de estos tres. Si la roca tiene más cuarzo que todo el resto, va a estar en esta parte. Si tiene más feldespato potásico que plagioclasa, pero poco cuarzo, va a estar en esta parte. Si tiene mucha plagioclasa, poco cuarzo y nada de feldespato, va a estar en esta parte. Si tiene un poquito de todo, va a estar en esta. Y si tiene muy poco cuarzo, pero variedad variable entre feldespato potásico y plagioclasa, va a estar acá. Bueno, básicamente eso. Y como ven, dependiendo de dónde caiga haciendo ese recuento, van a tener diferentes nombres. Ahora hay algo importante que debería habérselos puesto mucho más grande, de hecho no se los puse, pero no es importante que sepan el nombre de estas rocas, simplemente vamos a hablar de granitoides. Fíjense, el granito en realidad es un grupo en particular, pero vamos a hablar de granitoides, o sea, todas estas las vamos a conocer como granitoides. Quiero que quede bien claro que este gráfico en realidad apunta a las rocas que se forman en profundidad, las plutónicas. Luego vamos a ver otro muy parecido para las de la superficie. Bueno, como les comentaba, el triángulo inferior no lo vamos a ver mucho. Estos son feldespatoides, a veces se venden en ferias artesanales, porque es bastante lindo, se llama sodalita. Pero en realidad no son muy comunes. Entonces, como les comentaba, vamos a ver todas estas rocas de acá como granitoides. Ahora se las voy a mostrar con diferentes nombres, pero no es importante que les quede tan claro cómo se llama cada una. Acá tenemos fotos de los que conocen, seguramente, en frentes de edificios, mesadas, escaleras, que son los granitos. Los granitos, realmente granitos. O sea, ahí vamos a ver que hay varias cosas que les dicen granitos, que no son. El granito tiene cuarzo, que es generalmente un mineral gris, blanco, que lo van a encontrar acá. En esta parte no se ve mucho, pero sería este de acá, este. Pero lo más característico del granito son los minerales más grandes que se llaman feldespatos potásicos. Generalmente tiene un tamaño más grande. En algunos casos pueden ser grises, como en la foto de la izquierda, o pueden ser más bien rosas a rosados, como en la foto de la derecha.
Bien. Hay otros que también se les dice granitos y está bien si ustedes le dicen granitos para fines de esta materia, pero en realidad nos va a caer un poquito más en este extremo, es decir, va a tener menos cuarzo, que se llaman sienitas. Y las sienitas, no sé por qué razón, pero generalmente a veces tienen feldespatos un poco más azules, verdosos, que le dan tonalidades muy lindas, entonces son muy, muy interesantes para el uso ornamental. Otros que les dicen granitos, pero no son granitos, las dioritas y granodioritas. Estaríamos en esta parte del triángulo, ¿no? Rocas con muchas plagioclasa y cantidad variable de cuarzo, pero no tanto feldespato potásico. En esta sí tenemos feldespato potásico, entonces estaríamos más cerca de una granodiorita. Y en esta no tanto. Las tonalitas, que son, la verdad, si ustedes la ven, incluso para mí me cuesta un montón. Yo no sé distinguir todas estas rocas a simple vista. Tiene que ser alguien que se dedique a la petrología ígnea. La tonalita van a ver que no tiene feldespato potásico, es decir, no tiene este mineral que ven acá rosa, aunque rosa es cuando tenemos suerte, ¿no? Para identificarlo, porque puede ser gris, puede ser blanco. Entonces es principalmente plagioclasa y cuarzo. Y estos minerales negros que ven acá no se usan para la clasificación, pero son los famosos anfíboles. Este mineral que les decía que tenía agua. Bueno, pueden ser anfíboles o piroxenos. Les comentaba, hoy me fui a hacer unos análisis médicos para un trabajo. Y justo cuando estaba ahí tenía un montón de rocas distintas. Y dije, uy, le voy a sacar fotos para que vean cómo uno se está cruzando constantemente con diferentes rocas que uno le dice, sí, son granitos, pero en realidad son diferentes. Fíjense acá, con un montón de anfíboles, probablemente sea una granodiorita o una tonalita. Cuando ustedes van a la marmolería, o no sé cómo se llama, pero el lugar donde venden rocas o piedras para el uso ornamental, le van a vender todo como granito blanco, granito gris, granito negro, pero en la geología tienen diferentes nombres. Bueno. Estas son bastante particulares, no las van a ver muy frecuente. Yo acá tengo una, a ver si se puede ver un poco mejor con la cámara. ¿Por qué? Porque estas rocas se forman en mucha profundidad, son del manto, y es la que tiene principalmente olivina. Entonces no son rocas ígneas muy comunes, de hecho ni siquiera están en esta clasificación. Se usa otra clasificación para las rocas ultrabásicas, pero básicamente son las rocas ígneas del manto, de la corteza inferior, se llaman peridotitas. Profe, ¿cuál sería la grafito? El grafito es un mineral que tiene un solo elemento, que es el carbono, y principalmente está en rocas metamórficas como los esquistos. Los vamos a ver un poco más adelante cuando veamos rocas sedimentarias y hablo un poco de metamórficas también. Ahí les cuento un poco de las que tienen grafito, si me acuerdo. ¿Qué Porque es muy pasa? parecida a la primera de todas. ¿Estás acá? Claro. No, esto es anfíbol. Es un mineral, es un silicato, tiene silicio, no tiene carbono. Y bueno, puede tener colores negros a verdosos. En realidad no sé exactamente si es un anfíbol o puede ser un piroxeno, pero son de composiciones parecidas. Pero son silicatos de magnesio, hierro. Bien, acá sí tenemos unas que son un poco más comunes, que se forman con estos magmas de alta temperatura, con baja sílice, que se llaman gabros. Esto El se lo van famoso a ver. adoquín. Bueno, adoquín podemos tener de cualquier, ¿no? Forma. En realidad el adoquín es la aplicación. Pero bueno, si acá tenemos un adoquín de gabro, y acá tenemos bueno, una muestra más en bruto, se lo van a vender como granito negro también. En realidad es gabro.
¿Qué no tiene el gabbro? Bueno, si vemos acá, tendría que haber puesto el triángulo en todas las diapositivas. Si vemos acá, el gabbro cae en la categoría que hay poco cuarzo, porque nos alejamos del vértice que tiene mucho cuarzo. Nos vamos para acá. Esto se puede borrar todo lo que tenga, pues bueno. Ahí está. Nos vamos a ir al lugar que tenemos poco cuarzo y tenemos mucha plagioclasa y poco feldespato potásico. Bueno, y la verdad es que cuesta identificarlo porque es todo negro. Pero bueno, si uno lo puede ver en microscopio va a ver que no hay cuarzo y hay muy poco feldespato potásico. Ahora les voy a comentar un poco el microscopio, que es bastante más interesante que ver las muestras así. De vuelta, estas las que les había comentado antes, que están en el triángulo inferior, que tienen feldespatoides. De verdad vi muy pocas veces, solo vi en la facultad. Cuando vayamos al cementerio de la Recoleta, van a ver algunos sepulcros que tienen rocas confoidolitas. Con el anterior grupo, con el grupo que tuve en el verano, yo no las pude identificar y ahora estaba pensando, esto eran foidolitas, así que voy a poder decirles cuáles eran. Pero eran rocas bastante particulares, muy interesantes, medio azuladas. Bueno, les comentaba, eso era para rocas plutónicas. Para rocas extrusivas, las volcánicas, las que cristalizan a menor profundidad, es decir, cristalizan más rápido, tenemos exactamente un triángulo muy parecido, pero los nombres cambian, y cambian un poquito los campos, pero la verdad que son bastante parecidos. Entonces vamos a ver que hay algunos equivalentes. Las composiciones se mantienen, pero cambian las texturas. Y esto es importante, no siempre son igual de comunes. Por ejemplo, el basalto es súper abundante, es muy común, debe ser la roca volcánica más común que existe en la Tierra, pero los gabbros, que es el equivalente intrusivo, no son tan comunes, son más difíciles de encontrar. Bien. Acá tenemos el equivalente al granito. La composición es igual, pero la textura es distinta. Entonces, como la composición es igual, tenemos un color medio parecido, ¿no? Fíjense que es rosado, en este caso es más gris. Pero tenemos un color más bien rojizo que está dado por el feldespato potásico. Ahora la textura nada que ver, entonces es muy complicado identificarlo si uno no tiene un poco más de práctica. En este caso, que tiene una textura porfiroide, donde podemos ver bien los cristales, estos podemos identificarlos claramente, ¿no? Bueno, no sé si con poca práctica podemos identificarlos, pero sí podemos saber que son cristales, a priori. Y por la forma y el color van a identificar que son feldespato potásico. Y en el mismo lugar donde me fui a hacer el análisis clínico, encontré en las escaleras una riolita. Fíjense acá cómo están, no es tan linda como la de acá, donde se ven mucho más grandes, pero se ven todos estos puntitos de acá, son fenocristales de feldespato potásico. Y el resto que no vemos nada, bueno, es la pasta, no podemos identificarla a simple vista. Entonces, generalmente cuesta un poco más identificar las rocas volcánicas. Con la práctica uno las va aprendiendo a identificar. Bueno, otras que se parecen a riolitas, esto lo vamos a pasar rápido porque no es tan interesante, pero a medida que vamos cambiando la composición, nos movemos en ese triángulo con los minerales, entonces pasamos a las dacitas, que tienen menos feldespato potásico. Pasamos a los basaltos estarían acá, igual que el gabbro, pero en el equivalente volcánico. Es decir, que tenemos poco cuarzo, mucha plagioclasa y casi nada de feldespato potásico. ¿Y qué tenemos entonces? Una roca de color negro, igual que el gabbro. La composición igual, pero la textura cambia. A ver si alguno puede... Vamos a hacer una pregunta. Si me lo responden bien, le sumo punto para el parcial. Y lo anoto. Pero tiene que ser el primero que lo responda. Vimos que esta roca tiene la misma composición que el gabbro, pero la textura es distinta. No vemos los cristales. ¿Qué vemos de la textura? Que es distinto.
Tiene algo que característico, uno lo ve y lo describe. Bueno, sí, el que me dice qué es lo que tiene distinto y por qué. Ahí dicen la porosidad, profe. Bien, vamos por ahí. Ahora, ¿quién me lo dijo? Como agujeritos. En Pará. el chat dijeron. Ahora, igual el punto no estaba ahí. El punto que quiero ver, si ustedes lo saben, son muy Dijo capos. Franco, dice que no tiene audio. Ah, bueno. No, igual la pregunta es la siguiente. Bárbaro. ¿Le vieron eso? Ahora, ¿quién puede decirme por qué se debe esa porosidad? ¿Por qué el gabbro no tenía esos agujeritos y el basalto, que cristaliza a menor profundidad, tiene esos agujeros? Por el Los aire. gases que escapan. Por el aire, son Por la burbujas. Claro, viscosidad. los gases que escapan. Por los gases. Marcela, creo que fue Marcela. ¿Quién dijo burbujas? Yo, Silvina. Silvana. Perdón. Silvana. Ahí está. Por el listo. aire, Es un punto ¿no? más. ¿Por qué? Exactamente. Porque tienen burbujas. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, les había contado lo que pasaba cuando subía el magma. Porque el Es punto de como la fusión era geoda, más o menor. menos, ¿Cómo? algo así. Es algo que le pasa como a las geodas. No, no tanto que ver. Las geodas pasan después. Se forman después que hay una cavidad. Es decir, esto ya se formó, ya cristalizó. Estamos en el ambiente sedimentario. Y entra agua. Cuando entra agua cargada de minerales, se empieza a formar acá un crecimiento de cuarzo, generalmente. Tiene que puede ver con ser. el punto de fusión. Pero lo que me habías dicho de burbujas está bien, son burbujas en el magma. En este caso en la lava. Y entonces, como son burbujas que tienen gas, el gas escapa y se nos quedan estas cavidades. Ah, perfecto. El gabbro, como se forma en profundidad, no tiene ningún lugar, no va a escapar, va a estar disuelto el gas. Entonces, bárbaro. Todo esto que ven acá, son las dos la misma roca, ¿no? Son basaltos. Esto que ven acá en algún momento fue lava, es decir, hubo una erupción volcánica ahí. La verdad, la primera parte de la clase es un bajón, porque las rocas ígneas no son tan interesantes como los que le vamos a ver después, que son las volcánicas, que vamos a ver erupciones y un montón de cosas mucho más divertidas. Vamos a pasar esta, porque ya me cansaron. Más quedan 10 minutos. Bien. Yo les comentaba, identificar rocas muestra de mano es imposible en realidad. Lo que hacen los geólogos es, si quieren identificar una roca, se la llevan a un laboratorio, le hacen unos cortes delgados, que son láminas de 30 micrones, es decir, una fracción 1/30 de 1 milímetro. Y cuando hacemos esta feta, lo que va a pasar es que algunos minerales, no todos, principalmente los que son silicatos, carbonatos, puede pasar la luz, se vuelven básicamente transparentes. Y otros, por su composición, permanecen opacos. Y eso lo podemos ver a simple vista acá. Entonces se usan dos microscopios dependiendo de lo que uno quiera hacer. Acá había algunos alumnos que estudiaban metalurgia. Bueno, cuando estudien metalurgia van a usar el microscopio de la derecha, no para ver rocas, sino para ver metales. ¿Por qué? Porque los metales son opacos. Entonces no dejan pasar la luz y van a usar un microscopio de reflexión o calcográfico, que es este de acá. ¿Qué hace ese microscopio? Bueno, incide la luz en la dirección así de la flechita y se refleja. Cuando se refleja vemos cómo se refleja la luz en realidad. En el petrográfico en realidad la fuente de luz viene de abajo. Bueno, lo quise hacer de abajo, me salió mal. Entonces lo que vamos a ver es cómo se transmite por dentro del mineral. Los geólogos tendemos a usar más el petrográfico, pero hay algunos los que trabajan más en minería que hacen un poco de calcografía. Y esto era lo que les quería mostrar. Qué interesante cómo se ven las rocas al microscopio petrográfico. Aparecen un montón de colores psicodélicos. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, no es un color real. Lo que pasa es lo siguiente. Si me permiten, me voy a pasar unos minutitos por los accidentes que tuvimos en la conexión. Pero bueno, básicamente lo que utilizan estos microscopios es luz polarizada.
Es decir, una luz que viaja en un plano en particular. Y después tiene algunos filtros que dejan pasar o no la luz, y además tiene, como podrán ver, la platina donde se pone el mineral, perdón, el corte delgado, es giratoria, se gira. Entonces, cuando uno va girando ese corte delgado, la luz polarizada incide de diferente manera en los cristales. Esto se los voy a contar muy rápido. Pero dependiendo cómo incida, los cristales dejan pasar la luz de diferentes maneras. Bien. Entonces, dependiendo de cómo dejen pasar la luz, lo que se produce es un fenómeno que se llama birrefringencia, que es una interferencia entre cómo viaja la luz polarizada a través del cristal. No todos los cristales tienen birrefringencia. Birrefringencia significa que la luz viaja por dos caminos distintos. Uno viaja más rápido y uno más lento. Esas dos ondas interactúan produciendo diferentes colores, que es los que vamos a ver acá. Estos colores celestes, rosa, azules. No son los colores del mineral, sino que son los colores de cómo interactúa la luz polarizada en el mineral. Si me escuchara algún profesor de mineralogía, me haría devolver el título porque es una explicación muy mala, pero es la que les puedo dar ahora, rápidamente, en unos minutos. Básicamente son falsos colores, y esos falsos colores nos permiten identificar los minerales. Y hay algo que les quería mostrar acá, vamos a ver si me lo deja abrir desde acá. No les voy a mostrar todo el video, pero básicamente... vamos a ponerlo más rápido. Acá tenemos a alguien viendo en el microscopio petrográfico. No importa qué mineral es, solo se ve una mancha marrón. Y ahora lo que va a hacer es... Acá está. Miren cómo lo gira, y cuando lo gira cambia el color. Eso se llama pleocroísmo. Es una de las propiedades que se observan. No todos los minerales tienen este. A ver, y hay alguno más. Acá vamos a ver con luz polarizada. Miren lo que pasa con la luz polarizada. Algunos minerales bloquean la luz polarizada en alguna dirección, se vuelven oscuros. Y otros la dejan pasar. Y cuando lo dejan pasar, dependiendo cómo uno lo esté viendo, vamos a ver los colores de birrefringencia. Acá tenemos. O sea, siempre distinguimos este tipo de minerales, siempre se va a ver distintas rocas, por ejemplo, siempre se va a ver de la misma manera un mineral en un microscopio. El mineral sí, el mineral mantiene sus propiedades, si el corte delgado está bien hecho, mantiene siempre las mismas propiedades. Si está en un corte delgado mal hecho, puede ser que cambien los colores de birrefringencia y puede pasar. Pero el cuarzo generalmente va a pasar esto, se va a ver blanco o se va a ver negro dependiendo del ángulo en el cual esté incidiendo la luz polarizada. Y acá sin filtros, bueno, no ves ese color de birrefringencia. Hay un par de videitos más, muestran básicamente lo mismo, personas usando un microscopio petrográfico, se los dejo si lo quieren ver, es súper divertido y muy psicodélico de ver en vivo, aunque te quedan los ojos así. Dato de color, una de las personas que me enseñó a usar el microscopio petrográfico fue Ernesto. Ernesto lo tuve de profesor en mineralogía y en petrografía, así que él sabe muchísimo de esto. Bueno, con esto terminamos la primera parte. Terminamos bárbaro. Pero les quiero dar un puntapié, porque creo que no lo cerré bien esta primera parte, que tiene que ver con lo que vamos a ver la clase que viene, y con esto termino. Que tiene que ver cuando sale el magma. Y entramos en el campo del volcanismo. Entonces, cuando el magma sale, ¿por qué le ponemos un nombre distinto? ¿Es por capricho nomás que hablamos de magma y lava? No, bueno, en realidad, como vieron al principio, el magma estaba definido por una parte líquida, una sólida y una gaseosa.
Cuando se convierte en lava, la parte gaseosa se escapa. Y esa es la diferencia principal, porque pasamos a tener dos cosas distintas, una que tenía gases disueltos y otras que no. Entonces, lo que nosotros vamos a ver en erupciones volcánicas es lava. Esto es probablemente pregunta de parcial, y si no está, lo voy a agregar. Cuando ustedes ven una erupción que dice, eso es magma, no es magma. Eso es lava. El magma no se ve, no podemos ver magma. Bien. Y entonces, para resumir un poco, vimos que había diferentes composiciones de magma. Esas composiciones tenían que ver con el ambiente tectónico, con la temperatura, por cómo era el viaje del magma a través de la corteza. Pero una característica principal era la abundancia de sílice. Mientras más sílice eran más viscosas, se movían menos, y eso va a impactar directamente en cómo se produzcan las erupciones, y eso los voy a dejar como puntapié para la clase que viene. Pero por ejemplo, magmas muy viscosos, que les cuesta fluir hacia la superficie, y además tienen muchos gases, van a producir erupciones más explosivas. ¿Por qué? Porque va a costar que salga más el magma, se va a taponar, y va a producir acumulación de material, de energía, de calor. Mientras que los magmas que son más fluidos van a salir capaz más frecuentemente, porque no van a producir estos tapones de rocas, pero no van a hacer erupciones tan explosivas. Bueno, esto ya es para todo para la clase que viene. Terminamos bien a pesar de los inconvenientes técnicos. ¿Alguna pregunta, algo que les haya quedado en el tintero? Bueno, creo que no. Ahí está. ¿Sí? No, profe, no, quería decir que no, pero no podía desactivar el botón, no sé, se me había como Bueno, grabado. cualquier cosa que les haya quedado con dudas, me lo consultan por el foro, o lo vemos en la clase que viene, donde vamos a terminar de ver las erupciones. Bueno, eso es todo, gracias por participar, nos vemos el jueves que viene. Hasta el jueves, profe, muchas gracias. Chau, Gracias, hasta luego. Profe, Chau, Y- compas. yo quiero preguntarle el tema parcial, porque la semana pasada no pude entrar y como que muchos no sabían en el grupo contestar. ¿Me Sí. puede informar?